Bien, comencemos con nuestra clase. Yo tengo unas imágenes que les voy a mostrar. Ok, ¿qué es esto? Un triángulo, ¿no? Bien. ¿Y este otro? Ok, también es un triángulo, pero tiene otra forma, ¿no? Pero bueno, todavía vemos que es la forma de un triángulo. ¿Y este otro qué es? Ah, ok. Este está como que un poco más chueco, ¿no? Algo así. Sin embargo, también es un triángulo, ¿no? Eh, ¿Por qué se les llama triángulos? Ok, bien, porque tienen tres lados. Ajá, y también tienen tres ángulos, ¿no? Tienen tres ángulos y tienen tres lados. Esa es la razón por la que se les llama triángulos. Su nombre lo dice, ¿no? El prefijo tri significa tres, ¿no? Ángulo. Ajá. Tri, tres, ángulo. Tres ángulos. O tres lados. Bien. Dentro de estos, dentro de los triángulos, hay diferentes tipos y características que tienen cada uno de ellos. Ajá. Primero, para hacer un triángulo se necesitan cuatro cosas. Ujú. La primera cosa sería que se necesita ser una figura cerrada. O sea, que todas las líneas se toquen, ¿no? Y lo podemos ver en la imagen. Todas las líneas se tocan, es una figura cerrada. La segunda cosa es que los tres lados sean rectos, ¿no? Y podemos verlo en las imágenes. En este otro que es diferente, vemos que los tres lados son rectos. Ajá. La tercera cosa es que tenga tres vértices. ¿Y qué son las vértices? Bueno, recordemos que las vértices son los puntos donde se encuentran o donde se unen dos líneas, ¿no? Entonces debe tener tres vértices, los puntos donde se encuentran dos líneas. Ajá. Y la cuarta cosa es que tengan tres ángulos, ¿no? Y en todos los que les mostré tienen tres ángulos. Ajá. Teniendo estas cuatro cosas, entonces podemos decir que la imagen o la figura que tengamos es un triángulo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver las características y los tipos de triángulos. Comenzamos con este triángulo. ¿Cuál es el nombre de este triángulo? A ver si algunos saben. Correcto. Es el triángulo equilátero. Uh-huh. Y la principal característica de este triángulo es que tiene tres lados iguales, ¿no? O los tres lados tienen la misma longitud. Uh-huh. Entre esos tres lados debe sumar un total de 180 grados. Uh-huh. Bien, ese sería el triángulo equilátero. Ahora, tenemos aquí otro triángulo. ¿Cómo se llama? Ah, se parece al anterior, ¿verdad? Pero no es el mismo. Correcto, aquí podemos ver que tiene dos lados iguales, pero el lado inferior es diferente, ¿no? Este es el triángulo isósceles. Y la principal característica es esa, tener dos lados iguales. El triángulo isósceles. Bien, y vamos con el siguiente. ¿Cómo se llama este? Ah, ok, está más difícil, ¿verdad? Ya no recordamos el nombre. Ok, este es el triángulo escaleno. ¿Y cuál es la principal característica de este triángulo? ¿Cuál creen ustedes?
que tenga lados desiguales, que sea deforme, ¿no? Bueno, la principal característica es que los tres lados sean diferentes, ¿no? Sean distintos. Vemos que ninguno tiene la misma longitud. Uno es más largo que el otro, ¿no? Este es el triángulo escaleno. Bien. Y vamos ahora con el triángulo acotángulo. Triángulo acotángulo. ¿Cuál es la característica? ¿Qué podemos ver en la imagen? ¿Cuál creen que sea la característica de este triángulo? Ok. Ese triángulo tiene como característica que sus tres lados midan menor a 90 grados. Sus tres ángulos midan menor a 90 grados. Ajá, el triángulo acotángulo. Ok. Ahora, vamos con este otro. ¿Cómo se llama? Ah, ok, ya está complicado, ¿verdad? Ya este como que casi no lo hemos visto. Este es el triángulo obtusángulo. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver en la imagen? ¿Cuál sería la característica o la diferencia de los demás? Ah, ok. Este triángulo tiene un ángulo que mide mayor a 90 grados. Lo podemos ver ahí. Tiene un ángulo que mide, en este caso, 135 grados. Esa es la característica del triángulo obtusángulo. Un ángulo que mida mayor a 90 grados. Y vamos con el último. ¿Cómo se llama? Ah, bien, este es el triángulo rectángulo, ¿ok? ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿Cuál es la característica que ustedes distinguen? Ok, bien. Este triángulo tiene un ángulo recto. Ese ángulo mide 90 grados. Esa es la característica del triángulo rectángulo. Un ángulo recto, independientemente, aquí la vemos la forma así, pero puede estar también de este lado, ¿no? La forma varía, pero siempre debemos encontrar ese ángulo recto y entonces será un triángulo rectángulo. Ahora, ¿cuáles son las características en común que ven en estos triángulos? ¿O, o qué es lo que ven ustedes que tienen similar cada uno de ellos? Ok, bien. Son triángulos, tienen tres lados, ¿no? Tienen tres ángulos, ok. ¿Y cuáles serían las diferencias? Bien, puede ser tal vez los lados, ¿no? O los ángulos, son ángulos diferentes, ¿no? Esa es la diferencia entre ellos. Muy bien. Ahora, según esta información, vamos a clasificarlos en grupos. ¿Cuántos grupos creen que puede haber? Correcto. Dos grupos, ¿no? ¿Y cuáles serían estos dos grupos según esa información? Bien. El primer grupo sería según la longitud de sus lados, ¿no? En este caso, por ejemplo, el triángulo equilátero, dijimos que tienen la misma, los lados tienen la misma longitud, ¿no? Hablamos de sus lados. Igualmente en el triángulo isósceles, ¿no? Dijimos que su característica es que tenga dos lados iguales. Entonces, estos triángulos, hablando también del triángulo escaleno, estos triángulos serían en el grupo de la longitud de sus lados. Bien. Ahora, ¿cuál sería el otro grupo? Correcto. Según los ángulos, ¿no?
Y en los siguientes triángulos mencionamos sobre los ángulos, ¿no? Y comenzamos con el triángulo acotángulo. ¿Qué dijimos sobre este triángulo? Ok, que los tres lados midan menor a 90 grados, ¿no? Hablamos de los ángulos. Igualmente con el triángulo octosángulo, que dijimos que uno de sus ángulos debe medir mayor a 90 grados, y el mismo caso con el triángulo rectángulo, ¿no? Dijimos donde uno de sus ángulos mide 90 grados. Correcto, entonces aquí ya tenemos dos grupos, ya los clasificamos en el grupo de la longitud de los lados y en el grupo de los tipos de ángulos, ¿no? La longitud de los ángulos. Bien, muy bien. Ahora, ¿dónde vemos estos triángulos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria? Ok, los podemos ver en las edificaciones, ¿no? En las construcciones, en instrumentos musicales, ¿no? Podemos ver cada uno de ellos. También los podemos ver en las pirámides, por ejemplo, ¿no? Y yo aquí tengo una, de hecho, tengo aquí una en tercera dimensión, ¿no? Esto es un triángulo, ¿cierto? Pero es una pirámide, pero tiene forma de triángulo. Bien. El triángulo tiene una característica muy importante, y es que es la única figura que no se puede deformar. Así ustedes lo muevan, jalen un poco más hacia arriba o más hacia abajo, lo mismo de este lado, nunca se va a poder deformar, siempre será un triángulo, siempre conservará sus tres lados y sus tres ángulos. Ajá. Ahora, podemos ver reflejado los triángulos en diferentes ámbitos o en diferentes lugares y tiempos en nuestra vida. Ujú. Por ejemplo, en las torres de alta tensión, ¿no? Hemos visto las torres de alta tensión hablando de los cables, en los puentes, ¿no? Por ahí en algunas construcciones famosas como por ejemplo la Torre Eiffel en París. Esta tiene una forma de triángulo, ¿no? La Torre Eiffel. Em, y podemos mencionar tal vez algunas otras cosas o lugares donde podemos ver reflejados los triángulos. Ujú. Ahora piensen ustedes. Para ustedes, ¿cuál es la definición de triángulo? Según la información que ya obtuvimos, ¿no? ¿Cuál es la definición de triángulo? Y con esto nos quedamos en la clase.